nombre es Yajaira Contreras. Estoy realizando mi fase de ensayo con mi tutor, el licenciado Josmen Delgado, y a continuación les quiero presentar unas breves diapositivas sobre la evaluación de los aprendizajes. Bien, vamos entonces a la presentación de las diapositivas sobre la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué importancia tiene para nosotros como docentes saber sobre el contenido de la evaluación? Empecemos primero que nada, ¿por qué es evaluación? Según el Currículo Nacional Bolivariano, la evaluación es un proceso sistemático, sistémico, participativo y reflexivo que permite una valoración sobre el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Es algo muy puntual que como docente debemos manejar muy bien. Sobre la base de la evaluación es que podemos promover o un alumno se nos puede quedar repitiendo el año. A continuación les presento una imagen que me llama mucho la atención que dice: para que la evaluación sea justa, todos realizaremos la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Como ustedes observan en la imagen, tenemos animales de todos los tamaños y formas. Unos se arrastran, unos corren, otros vuelan, otros caminan. Indudablemente todos no van a tener las potencialidades o la misma destreza de subir al árbol. Allí no podemos observar que vaya a existir una evaluación justa y equitativa. Tenemos que tener entonces en cuenta las potencialidades de nuestros alumnos a la hora de evaluarlos. Otro contenido muy importante de la evaluación es su basamento legal. En nuestro país existen una serie de leyes que nos dicen de qué forma es la evaluación. La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 44, nos establece que la educación inicial utiliza una evaluación cual y cuantitativa. Y en el reglamento de la misma ley orgánica, en el artículo 88, numeral 2, nos especifica que para preescolar, primaria y segunda etapa es cualitativa. Para la tercera etapa, media, diversificada y profesional, es cuantitativa. Hablamos de cualitativa cuando le decimos literal A, literal B, literal C, y cuantitativa cuando el estudiante tiene una ponderación de 1 a 20 puntos. El Currículo Nacional Bolivariano, sobre el cual sustenta la educación en nuestro país actualmente, está diseñado para el sistema educativo bolivariano con sus diferentes modalidades de estudio y tipos de evaluación arriba señalados. Allí en el Currículo Nacional se plasman esos dos tipos de evaluación y para cada una de las modalidades y su sistema que tiene la educación en nuestro país. Tipos de evaluación. Este contenido es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos señala los tres tipos fundamentales de evaluación que existen. El primero es la evaluación diagnóstica, que es el chequeo de conocimientos previos que le hacemos a los estudiantes. ¿Cuándo se realiza ese tipo de evaluación? Generalmente cuando estamos construyendo el PEI de la institución, cuando realizamos el inicio del año escolar, al inicio de un nuevo lapso o cuando el docente va a dar un nuevo contenido dentro del lapso. Esto es para chequear qué conocimientos tiene el estudiante antes de dar el nuevo contenido y sobre esa marcha saber qué estrategias y qué recursos va a utilizar. La formativa es el pilar básico de retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. Es esa que se da día a día en el diario quehacer en el aula, donde el estudiante se nos acerca y nos dice: profesora, vamos bien, esto es así, y uno les dice: vas bien, o hay que agregarle una imagen, esto te puede quedar mejor si le cambias esta letra, aquí tienes errores ortográficos, corrige esto, y es un feedback, una retroalimentación que se da entre el docente y el estudiante. Y la sumativa es la que se inclina a certificar, calificar y reciclar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta última es la que tiene la gran potencialidad de decir si el estudiante fue promovido o no de año escolar. Tenemos entonces, tomando los tres tipos de evaluación que dijimos anteriormente, veamos cuál es el rol diagnóstico de esa evaluación, determinar el nivel de conocimiento que el estudiante posee con respecto a su nuevo aprendizaje. Los procedimientos que más se emplean son las pruebas y las pautas de observación. Es decir, si realizamos el PEI, generalmente se elaboran pruebas con unos cuestionarios
donde se hacen las preguntas específicas de lo que queremos conocer. Y las otras que se utiliza es la observación directa para ver el desenvolvimiento o lo que queramos conocer sobre las personas que vamos a estudiar o los contenidos que vamos a conocer. Los resultados deben ser comunicados como dominio o no dominio y no mediante calificación. Esto quiere decir que la prueba diagnóstica no lleva ningún tipo de calificación. El rol formativo permite racionalización de los esfuerzos realizados en el aprendizaje, permite indirectamente una constante revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es cuantificable porque demuestra resultados transitorios, pero no anula la razón de ser. Esta evaluación tampoco lleva ningún tipo de calificación, es meramente formativa, participativa, de mejorar y lograr el objetivo planteado. El rol sumativo se inclina a certificar, calificar y reciclar el proceso de enseñanza, como se dijo anteriormente. Permite otorgar calificaciones mediante apreciaciones cualitativas y cuantitativas. Los resultados se obtienen a través de técnicas e instrumentos de evaluación. Deben ser efectuados al culminar una o varias unidades con el fin de llegar a determinar el grado de logro de los objetivos terminales. Se presenta como logro o no logro por objetivos. A partir de ese grado de dominio emana la calificación. Por lo tanto, esta sí es la evaluación que va a tener una calificación o una ponderación. Continuando con lo que es la evaluación, tenemos las formas de participación. Esto tenemos 3 tipos de formas de participación, que es la autoevaluación, la coevaluación. Tenemos que la autoevaluación es la evaluación que el estudiante se hace a sí mismo. La coevaluación es la que hace un estudiante a otro, o varios estudiantes a otro estudiante. Y la heteroevaluación es la evaluación del docente y demás actores del quehacer educativo. No solamente evalúa el docente, también puede evaluar el personal directivo, administrativo, representantes, padres, cualquiera que hacen vida dentro de la institución. Todos los tipos de evaluación, todo lo que hablamos anteriormente, deben sustentarse o basarse en los principios de la evaluación que están contenidos en el currículo bolivariano. El primer principio es continua. La evaluación tiene que ser continua, no se detiene en ningún momento, se termina un lapso y seguimos evaluando. Acumulativa, porque registra datos que le sirven al docente para promover, para darle una calificación al estudiante. Cooperativa, porque participan todos los actores que hacen vida en la institución. Progresiva, porque está basado en el PEI, se hace un diagnóstico previo y sobre ese diagnóstico vamos progresivamente logrando los objetivos planteados. Permanente, se va mejorando. De nada sirve una evaluación si el alumno no logra las competencias, no logra los indicadores para que asuma su aprendizaje y pueda ser promovido. Flexible, porque hay diversidad de estrategias que el docente puede poner en práctica, de recursos, de técnicas para lograr los procesos de enseñanza y aprendizaje. Crítica, porque a través de la observación él puede hacer un análisis de lo que sus estudiantes hacen en clase. Seguidamente entramos de lleno a lo que es técnicas de evaluación. El docente tiene que tener algo que le permita evaluar al estudiante. Las técnicas es el medio por el cual el docente recoge información sobre el logro del indicador alcanzado por el estudiante en su aprendizaje. ¿Qué características tienen las técnicas de evaluación? Son variadas, utilizan distintos códigos de modo que se adecúen a estilos de aprendizaje de los estudiantes, orales, verbales, escritos, gráficos. Se pueden aplicar a situaciones cotidianas de la vida escolar. Ejemplo de técnicas tenemos la observación, la comprobación, autoinformes, entrevistas de casos. Seguidamente tenemos los tipos de técnicas de evaluación, las cuales están agrupadas en 3 tipos: técnicas no formales, técnicas semiformales y técnicas formales. Las técnicas de evaluación informales las podemos identificar en 2 tipos, que son la observación de las actividades realizadas por los alumnos y la exploración por medio de preguntas
formuladas por el profesor durante la clase. Ejemplo de técnicas informales tenemos los registros anecdóticos, la lista de control y los diarios de clase. La segunda técnica serían las semiformales, son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje. Dentro de los tipos de técnicas semiformales tenemos los trabajos y los ejercicios que los alumnos realizan en clase, las tareas y los trabajos que los profesores le encomiendan a sus alumnos para realizar fuera de clase y la evaluación de portafolios. Por último tenemos el tercer renglón, que son las técnicas formales, son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o periodo determinado. Ejemplo, tenemos los ejercicios prácticos que pueden ser mapa conceptual, mapa mental, red semántica, análisis de casos, proyectos, diarios, portafolio, ensayos. Aquí vemos una imagen donde el estudiante está haciendo ensayos en clases sobre un ejercicio o un caso práctico de laboratorio. Y tenemos las pruebas escritas orales, pruebas de desarrollo, que van a tener pruebas de respuesta alternativa, de correspondencia, de selección múltiple, de ordenamiento. ¿Ok? Esas pruebas orales y escritas, todas estas técnicas formales, los mapas conceptuales, todos en sí le van a permitir al estudiante ver, palpar en su producción qué calificación obtuvo. Por eso de ahí que se dice que es una técnica formal. Allí el estudiante puede palpar exactamente cuánto sacó en su producción. Continuando con técnicas de evaluación, aquí damos algunos ejemplos de las técnicas que puede utilizar el docente. Tenemos las producciones escritas como resúmenes, mapas conceptuales, mentales, cuadros comparativos, ensayos, esquemas. Tenemos las producciones orales como debates, exposición, coloquios, foros, seminarios, conversaciones, sociogramas, y paremos de contar, mesa redonda, panel, todo eso donde se pueda trabajar individual o grupalmente en forma verbal. Ejemplo de ello tenemos una exposición. Las producciones artísticas como los collages, maquetas, rompecabezas, modelado, plastilina, arcilla, afiches y dibujos. Y las producciones dramáticas como pantomima, dramatizaciones, títeres, marionetas, declamación, cuentacuentos, canto, baile. Esas son algunas de las técnicas que podemos utilizar para evaluar. Continuamos con los instrumentos de evaluación. Si bien es cierto que la técnica es necesaria para evaluar, la técnica no funciona sin un instrumento de evaluación que le permita al docente cuantificar, saber exactamente qué nota obtuvo el estudiante. Entonces tenemos que el instrumento permite registrar la información recopilada a través del empleo de las distintas técnicas de evaluación. Ejemplos de instrumentos tenemos la lista de cotejo, la escala de estimación, el registro anecdótico, el registro diario de actuación del estudiante, las pruebas orales, el cuestionario de la entrevista y la tabla de verificación. ¿Para cuál técnica, cuál instrumento? Veamos cuál nos sirve. Para la observación, que tengamos que observar un trabajo, una producción del estudiante, la lista de cotejo, la escala de estimación y los registros son buenísimos. Para la comprobación pueden ser las pruebas orales, escritas y prácticas, la lista de cotejo. Para los autoinformes, los cuestionarios abiertos o cerrados. Para las entrevistas, la guía o preguntas de la entrevista. Y para los estudios de caso, la tabla de verificación y la lista de cotejo. Aquí ustedes pueden observar una ficha de evaluación de exposiciones donde está el indicador que debe lograr el estudiante. Por ejemplo, domina el tema, responde preguntas, destreza en la investigación, y cada uno de esos tiene unos puntos. Por ejemplo, en el dominio del tema tiene 4 puntos. ¿Qué es el más favorable en este sentido? Si utilizamos la escala de estimación es mejor, porque si le estamos dando 4 puntos porque domina el tema, si el docente lo está observando le puede dar 4, que es lo máximo, 3, 2 o 1, mientras que en la lista de cotejo es domina o no domina, o tiene destreza. Si no domina no alcanza ninguna ponderación. Esa es la diferencia entre la escala de estimación y la lista de cotejo. Estos son los instrumentos fundamentales para que la técnica tenga la relevancia que quiere el docente a la hora de lograr la evaluación. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención.
considero que ahorita el Mundial de Fútbol